El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Hoy conversaremos de una condición patológica que afecta hasta a un 20% de la población. Hablamos del reflujo gastroesofágico con incómodos síntomas y que puede empeorar dependiendo de algunos factores que lo vamos a revisar acá junto al doctor que nos acompaña, Rolando Santelices, jefe de gastroenterología de Clínica Bupa en Santiago. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenas tardes, Pascal. Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos de este tema, además, que está tingente a la temporada, ¿no? Si es que vamos a hablar también del 18, etcétera. Doctor, primero que todo, ¿qué es el reflujo? El reflujo está definido en un consenso que se hizo en Montreal en el 2006, y que define que es una condición en la cual hay un refluir, un ascenso, por decirlo así, del contenido gástrico hacia el esófago, produciendo molestias y o lesiones. Eso genera molestia al paciente y en el fondo se hace desagradable y altera tu vida diaria. O sea, la calidad de vida se ve empeorada. En el fondo es un reflujo que se hace patológico, ¿ya? Reflujo podemos tener todos podemos tener en cierta medida, pero en menor cantidad, o no genera daño o no o podríamos genera haber tenido todo lo que en algún acá, momento. Todo lo que están en su casa han tenido alguna vez algo de reflujo, pero ese reflujo no se mantiene en el tiempo y no te genera molestias permanentes. Cuando se cronifica, cuando pasa por una periodicidad, ¿de cuánto ya estamos hablando de un reflujo como enfermedad de reflujo gastroesofágico? Se supone que el reflujo, cuando se produce 2 veces por semana y es molesto, ya pasa a ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hablar, yo creo, hoy día es de enfermedad por reflujo gastroesofágico, claro, y que se define como molestias y lesiones en el esófago, pero también fuera del esófago. Es decir, en el 2016, 2013, se agregó dentro de la clasificación que puede existir compromiso de la cavidad oral y de las vías respiratorias. Entonces tú tienes que el reflujo ácido o reflujo gástrico, porque a veces es parcialmente ácido, puede producir daño en el esófago y fuera de él. Perfecto. Doctor, me gustaría que revisáramos una gráfica que detalla los factores de riesgo, se podría decir, del reflujo gastroesofágico y que los vayamos revisando entre los dos, como aparece dentro de los factores de riesgo el consumo de alcohol, la hernia de hiato, que ahí vamos a comentar junto a usted de qué se trata, la obesidad, que también es un factor de riesgo para muchísimas otras enfermedades, embarazo, esclerodermia, fumar o consumir tabaco y acostarse a menos de 3 horas después de comer. ¿Alguno de estos factores de riesgo que sea especialmente importante o que sea cardinal o todos? La verdad que son todos importantes. Perfecto. Y efectivamente, como tú lo señalas, todos producen o inducen reflujo. En mayor o menor medida, ¿cierto? A lo que se refiere con hernia hiatal es el ascenso del estómago hacia el tórax, lo cual genera varias condiciones que facilitan que se produzca reflujo. Perfecto. En relación al tabaco, es uno de los factores que se ha demostrado que produce reflujo, al igual que la obesidad. Y en el fondo, si tú lo suspendes, también hay una mejoría del cuadro de reflujo patológico. Claro, hay varios, que lo vamos a hablar más adelante, por supuesto, pero hay varios cambios en los hábitos que pueden mejorar esta enfermedad. Exactamente. También señalabas ahí que acostarse prontamente después de haber comido, eso efectivamente puede facilitar el reflujo. Y de hecho el estómago se demora aproximadamente 2 a 3 horas. Eso puede variar en pacientes diabéticos que tienen un cierto grado de gastroparesia, se llama, que el estómago se mueve menos, pero en general 2 a 3 horas uno debiera comer a las 8 y acostarse después de las 10, por decirlo así, y ojalá las personas que sufren de reflujo puedan comer una comida un poco más liviana en la noche. Ya. Pasa también, doctor, que a veces uno come y luego se acuesta, no sé, a ver tele, ¿eso también puede absolutamente, generar? O sea, uno debería estar, ya si uno tiene una hora determinada y que va a estar acostado en esta posición, es la posición la que influye entonces. Ahora, Pascal, hay una cosa que es importante. No todas las personas sufren de reflujo patológico. Yeah. Por lo tanto, probablemente van a haber personas que dicen, yo me acuesto y no me pasa nada. Bueno, pero nunca ha sufrido de reflujo. Claro. Si hablamos de los que tienen reflujo patológico y crónico, en esos pacientes de todas maneras no es bueno que se acueste una vez tan recientemente habiendo comido.
Perfecto. Ahora, en todos nosotros, si comemos un alimento en forma copiosa, podemos tener reflujo. Claro. Pero quizás va a ser en una oportunidad y eso va a pasar. Perfecto. La recomendación es para el que tiene reflujo, para el que sufre de esta patología, que idealmente pasen 2 a 3 horas. Y ojalá que su dieta sea un poco más liviana por la noche. Perfecto. Revisemos también, doctor, los síntomas que se han detectado, algunos más comunes, otros menos frecuentes. Dentro de los síntomas está sentir que el alimento se atora por detrás del esternón, una sensación ya en sí bastante desagradable. Acidez gástrica o dolor urente en el pecho. Eso debe ser como ardiente, ¿no? Exactamente. Náuseas después de comer. Estos son los síntomas que aparecen como los más comunes. Y los menos comunes están devolver el alimento, o sea, una regurgitación, tos o sibilancias, dificultad para deglutir, hipo, ronquera o cambios en la voz y dolor de garganta. ¿Alguno de estos síntomas, doctor? Bueno, ahí están Hay clasificados. varios síntomas. Sí. Algunos sí, otros no. La definición de enfermedad por reflujo gastroesofágico define cuando es sintomático, pero también puede ser asintomático. Ya. Cuando es sintomático, lo que se define característicamente es pirosis, o sea, pirosis de fuego, sentir quemazón que asciende desde el estómago hacia el tórax. Ese ardor. Ardor. El ardor de hecho, el diagnóstico inicial en esta patología es clínico. Si tú me dices que tienes ardor y sientes que sube un líquido que te quema sin haber tenido náuseas ni vómitos, en forma espontánea, eso es reflujo. ¿Ya? Ya. Pero también hay reflujos que tú puedes someterte a una endoscopía, no tienes muchos síntomas y puedes tener lesiones en el esófago. Puede ser Claro. asintomático. ¿Ya? Ahora, hay algunos síntomas que son de alarma o de preocupación. ¿Ya? Cuando hay disfagia, dificultad para tragar, uno debiera ir a evaluar a ese paciente endoscópicamente, porque puede ser por reflujo, pero también puede tener otra patología. Ya. Puede ir a Eso no es nada normal. No, Hay no que... es normal. Eso sale de lo normal y puede ser secundario al reflujo, pero hay que ir a evaluarlo en forma endoscópica. Perfecto. Hay que preocuparse o Claro, alertarse, claro. ocuparse. Ahora, dentro de los otros síntomas que tú mencionaste, el tener regurgitación, o sea, que el alimento se devuelva, no se define en sí como reflujo, ¿ya? Eso es regurgitación y puede estar en el contexto de la rumiación. Y eso tiene que ver con patologías a veces de la motilidad del esófago, que no sea solo reflujo. Puede haber reflujo, pero estar asociado a alteraciones del movimiento esofágico. De hecho, también se puede presentar en patologías de tipo de somatización, es decir, que el esófago está normal, pero por estrés, por ejemplo, así como se habla de colon irritable, Claro. se supone que el intestino irritable parte en el esófago y termina en la zona anorrectal. Por lo tanto, la regurgitación no se cataloga como reflujo per se. Ya puede ir asociado a reflujo, pero no es... También puede ir asociado a otras condiciones patológicas. Ahora, en cuanto a las patologías, o sea, a los signos que son de preocupación, que es importante que lo estamos hablando para la gente que nos está mirando. Claro. Si usted tiene disfagia, o sea, dificultad para tragar, ha tenido reflujo por mucho tiempo, hay que evaluarlo, ¿ya? Porque puede haber una estenosis. Una de las complicaciones del reflujo es que genera un anillo fibrótico en el esófago que impide el paso de los alimentos o que cuesta los alimentos más sólidos. También puede haber otro síntoma que es la baja de peso, que eso hay que pensar en una patología no tan benigna, que puede ser secundario a la inflamación crónica. Y en ese contexto, si hay anemia, si ha tenido vómitos con sangre, hace pensar de que puede haber una inflamación más severa. Entonces, Claro. esos son los síntomas de alarma que uno le dice, ¿sabe qué? Yo creo que hay que dejar tratamiento para el reflujo, pero además de eso hay que hacer una endoscopía. Perfecto. ¿Cuáles son las pruebas para detectar? Usted ya mencionaba Sí, algunas, sí. la endoscopía, pero hay otras pruebas de análisis para llegar a esta... Justamente como esta patología diagnóstico. puede asociar mucha sintomatología de somatización, es decir, hablemos de colon, intestino irritable, trastorno digestivo funcional, uno tiene que tratar de aclarar si esto es reflujo per se o es otro síntoma, otra patología. Por lo tanto, lo que se indica es pHimetría, medir el pH en el esófago, ¿cierto? A través de una sonda. Hoy día se hace la medición de la acidez más manometría, ¿cierto? Y se pueden hacer las dos juntas como una impedanciometría más pHimetría. En el fondo es la medición dentro del esófago a través de una sonda de cómo este esófago recibe ácido o no, qué magnitud de acidez y también cómo es la motilidad del esófago, porque es muy importante ver esa otra parte. Perfecto. Y el examen que más se conoce es el estudio endoscópico, que nos permite ir a mirar el esófago, ver si hay lesiones, clasificarlo en una esofagitis grave, moderada, severa. Y eso hay una serie de parámetros que nosotros seguimos a diario para poder clasificarlo
en una clasificación que se llama de Los Ángeles, que es A, B, C o D, que después podemos mencionarlo. Perfecto. Doctor, ¿hay medicamentos que gatillen o que Sí, produzcan sí. reflujo? Dentro de los factores que pueden inducir reflujo hay algunos medicamentos. Uno de los medicamentos que genera, hay un sinfín de medicamentos, pero si vamos a lo que más se utiliza... Claro, los más claro, comunes. los antiinflamatorios, Ya. ¿cierto? La aspirina y antiinflamatorios pueden producir alteración de la motilidad del esófago. Y yendo un poco más en específico en eso, es uno de los medicamentos que más se consume, digamos, un antiinflamatorio, un ibuprofeno, por ejemplo, es uno de los más consumidos, entonces Exacto. debe estar Exacto. muy relacionado. Y tiene una doble acción, o sea, un doble daño. Altera la motilidad en un contexto y por otro puede producir daño directo a la mucosa. Entonces, los antiinflamatorios. Otro fármaco que induce reflujo, algunos antidepresivos de tipo tricíclico, ¿cierto? Algunos antibióticos pueden generar más reflujo. Algunos sedantes como el diazepam o derivados del diazepam también pueden facilitar el reflujo. Perfecto. Ahora, estoy dando algunos, pero yo creo hay muchos más, digamos. Hay algunos que son anticonvulsivantes y hay una infinidad de medicamentos que pueden inducir algo de reflujo, pero si nos vamos a los más usados, algunos antibióticos, los antiinflamatorios, anticonvulsivantes algunos, pero principalmente sedantes. Por eso es importante también lo que decía usted, o sea, si hay de estos signos de alarma, prestar atención, consultar al especialista, porque así por cualquier otra prescripción además, evitar este tipo de medicamentos que pueden además gatillar el reflujo. Hablemos de lo que estamos viendo acá en imágenes, que salen exquisitas comidas, sí. Y el café también, el alcohol. ¿En cuánto influye, doctor? Mira, voy a darte dos versiones. La versión que más conocida es que hay algunos alimentos que inducen reflujo. Eso, en estricto rigor, no hay una demostración científica que haya que prohibir los alimentos. Pero efectivamente siempre se ha mencionado el café, el chocolate, los cítricos, ¿cierto?, que producen un poco más de reflujo, los alimentos grasos. El alcohol produciría un cierto grado de reflujo. En estricto rigor, no hay una demostración científica y que se pueda haber probado que esos alimentos producen reflujo. Pero una cosa que es bien importante son el volumen de alimentación. Es decir, las comidas copiosas pueden inducir reflujo. Ahora, hay personas que tienen reflujo y que con estos alimentos van a sentir empeoramiento de sus síntomas. Por lo tanto, la recomendación, aunque no está demostrado en el 100%, es que midan la cantidad de café. O sea, si te vas a tomar un café o dos, pero si te tomas 12 cafés en el día, es bien distinto. Claro. O sea, lo exceso en todo orden de cosas... es malo. Pero el café puede ser un inductor de molestia esofágica, digámoslo así. También la cantidad de grasa en la alimentación, las frituras. Entonces, como estamos próximos a una... Y ahora que vienen las empanadas fritas de queso, las de marisco. De hecho, el alcohol está demostrado en dosis altas y con alto grado de alcohol. Es decir, los alcoholes que tienen mayor grado alcohólico producen más molestia esofágica y producirían un cierto grado de reflujo. Y cuando hay una intoxicación, que estamos hablando del extremo, intoxicación por alcohol, eso sí se ha demostrado que relaja el esófago, produce más reflujo y, bueno, compromete también la reacción del paciente o del que está intoxicado al vómito. Entonces, es más peligroso. Claro. Doctor, vamos a seguir hablando de este tema. Aprovechamos este momento además para invitarlos a conversar con nosotros también a través de sus comentarios o preguntas con el hashtag El Especialista Responde. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes contarles que se ha preguntado qué le permite observar los detalles. La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos hablando de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Nos acompaña el doctor Rolando Santelice, jefe de gastroenterología de Clínica Bupa Santiago. Doctor, estábamos justamente hablando de los alimentos, justo que viene el 18, etcétera, el alcohol entre ellos. La menta, leí yo.
las cebollas y los ajos, el chocolate usted ya también lo había mencionado, pero la comida picante, ¿eso también podría inducir en grandes cantidades al reflujo? Si bien no está la Vuelvo a evidencia insistir, científica. porque voy a decir algo en contra de eso. Los que tienen menos reflujo en el mundo son los que están en el sudeste asiático. Y- Es un rango de un 8-9%. Y ellos sí que tienen comida Picante, condimentada. Por lo condimentada, tanto, sí. no es tan claro, pero Ya. insisto que la recomendación es que no sea en exceso. Ahora, obviamente, si hay alguien que tiene una gastritis o un reflujo patológico, yo creo que esto debe empeorar sus síntomas. Por lo Claro. tanto, tratar de... Claro, usted como No sé si gastroenterólogo- evitarla, pero creo que disminuirlo. Yo creo Ya. que el mensaje es ese, cómelo con tranquilidad y no en exceso. También pasa, aprovechando usted como gastroenterólogo, doctor, que está acá, que en el 18 uno empieza ya a... piensa en los antiácidos como si fuera una solución también. Y para el mismo reflujo, ¿sirven, no sirven? Sirve y no sirve. ¿A qué me refiero? Si tú tomas un antiácido, el antiácido, como lo dice la palabra, Claro. es una solución que contrarresta o contrapone al ácido. Por lo tanto, si tú tomas un antiácido, y todos lo han hecho, si tomas tabletas Philips, o algún de estos antiácidos, Gaviscon, etcétera, por dar ejemplo, puede que te quite momentáneamente el reflujo o la acidez. Eso es así. El tema está en que la diferencia con los medicamentos que inhiben, por ejemplo, la bomba de protones, que hay varios, esomeprazol, lansoprazol, yo creo, Claro. son bastante conocidos, omeprazol, ese medicamento lo que hace es actuar sobre la célula parietal y disminuir, o bloquear la bomba que elimina o que expulsa hacia la cavidad gástrica el ácido. Por Perfecto. lo tanto, lo que tú haces con una tableta de esomeprazol es bloquear la producción de ácido. Por lo tanto, ese efecto es mucho más duradero. Y por eso que estos medicamentos se les señala que tienen que ser tomados en ayunas. Porque aún la célula está llena de ácido y cuando tú lo bloqueas no alcanza a expulsar nada, por decirlo en simple. Perfecto. Por lo tanto, el antiácido le va a servir, pero si uno va a un tratamiento largo, duradero, en una patología crónica, lo recomendable es usar inhibidores de la bomba de protones como primera opción. ¿ya? Perfecto. Y Pero- de hecho, se puede potenciar el uso del omeprazol con un antiácido, por ejemplo, pero no va a ser la solución al problema. Y planteando así la solución al problema, ¿qué implica el tratamiento de la enfermedad de reflujo gastroesofágico? Bueno, no tenemos una solución así categórica ni definitiva. El problema, de hecho, la fisiopatología, la causa del reflujo no es totalmente conocida, pero básicamente para responder tu pregunta hay dos tipos de tratamientos, un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Hace muchos años atrás el quirúrgico era bastante más utilizado porque los medicamentos no eran tan potentes. Hoy día que disponemos de medicamentos potentes, la cirugía ha quedado un poco en segundo plano, pero sigue siendo muy útil. Para Y- ciertos casos, probablemente Claro, es tú tienes más que seleccionar a tu recomendado. paciente. Si tú le dejas el inhibidor de la bomba de protones y con eso se le quita el reflujo, que yo tengo pacientes que se les quita el reflujo, no habría por qué hacer un cambio. Claro. La cirugía es una cirugía que siempre tiene un riesgo, como toda cirugía, pero en buenas manos anda muy bien. Digamos, soluciona el problema a través de la cirugía, se hace, por decirlo así, una pinza al esófago y evita que se te devuelva el ácido. Eso se llama fundoplicatura de Nissen, pero en simple es que el mismo estómago abraza el esófago y lo deja bastante más contraído. Ahora, ¿quién tiene indicación de cirugía? Los que no responden a un tratamiento, digamos, a dosis máxima. A veces pacientes jóvenes que saben que los próximos 40 años van a tener que tomar tabletas y no están dispuestos, puede ser un paciente que vaya a cirugía. O sea, un candidato. Claro. Otro candidato es el paciente que tiene una hernia diafragmática o hernia yatal grande, que va a solucionar el problema de la hernia como el problema del reflujo. Perfecto. Ahora, todas las soluciones no son al 100% como tú sabes en medicina, pero yo inicialmente iniciaría un tratamiento médico, ¿cierto? Y viendo la respuesta, definir el tratamiento quirúrgico, digamos, si esto no resulta. El tratamiento médico es muy bueno, pero es permanente. Claro. Entonces tú tienes pacientes que lo toman 3 meses, se le quitó el reflujo, yo Y digo, nunca se me quitó, más. claro, Claro. y a los 3 meses suspende Vuelve. y reaparece. Claro. Porque en estricto rigor yo siempre digo al paciente, nosotros no estamos mejorando el reflujo, le estamos llevando a cero la cantidad de ácido. Y eso es lo que uno maneja con el medicamento.
Perfecto. Entonces, también tienen que seguir tomando ese medicamento o bueno, en este caso... En estricto rigor, Claro. permanentemente, claro. Claro. Doctor, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas? Encantado. Hemos recibido bastantes preguntas sobre este tema. María, por ejemplo, pregunta, ¿puede algún medicamento producir reflujo o solo las comidas? Ve ahí, hemos ido desmitificando algunos algo hablamos de eso. conceptos acá, pero algún Como lo decíamos, recordatorio. hay medicamentos que inducen el reflujo, los antiinflamatorios, algunos sedantes, algunos antidepresivos, ¿cierto? Facilitan que se genere reflujo. Por lo tanto, hay que evaluar eso. Si el medicamento es imprescindible, hay que usarlo y apoyarse con un medicamento que proteja, por ejemplo. Pero, efectivamente, hay medicamentos que lo inducen. En las comidas yo te señalé, no hay una demostración clara, pero hay alimentos que exacerban la sintomatología. Y eso... Sobre todo en exceso. Y ahí, vuelvo a decir, lo que uno recomienda, ojo con el café, ¿cierto? Con las bebidas gaseosas, con los ácidos de los cítricos, por ejemplo, limón, pomelo, naranja. Idealmente tratar Sobre todo si se combinan con alcohol como el pisco sour. Sí, el pisco sour es una mala asociación para el que tiene reflujo. Claro. Doctor, revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Omar Verdugo pregunta, ¿cuáles son los riesgos a largo plazo de tomar omeprazol? Buena pregunta. Esto te lo preguntan a menudo. Bastante. A menudo. Yo, para esta oportunidad, lo revisé nuevamente. En Internet, mucha gente llega a tu consulta y te dice, doctor, no quiero tomar más omeprazol porque yo leí que produce cáncer. ¿Ya? Esa es como la mayor preocupación. Claro. Desde el punto de vista de la investigación y de lo que se ha demostrado, lo único que, y esto es una demostración que es parcial, no es 100% tampoco, es que podrían haber más infecciones gastrointestinales porque la barrera ácida no existe. Es decir, si comes un ceviche, si comes algo crudo, una verdura que no esté bien lavada, pudiese tener mayor incidencia de infecciones gastrointestinales. Ya. Porque el ácido es una primera barrera. ¿Ya? Ya. Y en este caso estaría protegido por y no tendrías ácido. omeprazol. Claro, Claro. no tendrías ácido. Ahora, en relación a que produzca patología, no está demostrado. Se menciona osteoporosis, ¿cierto? Se menciona cánceres, eso no es efectivo, ¿ya? Lo que sí, y quiero ser súper claro con las personas que nos están mirando, si usted tiene una molestia y toma omeprazol y esa molestia no es clara, no sabemos si es una acidez, reflujo, molestia gástrica, epigástrica, que todos O sea, hemos si lo tenido. toma de copión, porque otros Si lo lo toman. toma, claro, sin una evaluación, lo más probable es que tenga un efecto positivo para el paciente, pero probablemente puede existir ocultar otros síntomas. Entonces, de repente puedes tener una úlcera gástrica, pero también puede ser un cáncer gástrico que está recién iniciándose y que tú con esto postergas la evaluación y pierdes Claro, tiempo. porque ataca el síntoma en Claro. este caso. Entonces, idealmente, yo siempre tengo una frase, idealmente tomar omeprazol o esomeprazol o el que sea con una endoscopía si es que esto síntoma es muy, muy largo en evolución. Por otro lado, la recomendación internacional es que cuando hay un síntoma de reflujo, ya que estamos hablando de reflujo patológico, uno debiera, si clínicamente es categórico, yo digo, tú tienes, Pascal, un reflujo, yo debiera darte algún medicamento de los que estamos conversando por 8 semanas. Si en 8 semanas desaparece el reflujo, es un reflujo absoluto, ¿ya? Y tenemos que conversar. Si no desaparece, puede que haya otra patología, ¿ya? Eso es porque el diagnóstico es clínico. Cuando hay síntomas de alarma, como lo mencionábamos antes, obviamente hay que ir a otro estudio. Claro, por eso también el nombre del programa, El Especialista Responde, acá en el programa, pero especialmente en los centros de salud. Si hay cualquier dolencia, hay que visitar a los especialistas. Veamos si alcanzamos a revisar otra de las preguntas que nos han hecho llegar. María Eugenia Santis dice, cada vez que me alimento tarde, me da reflujo y enfermedades respiratorias con hospitalización, o sea, más grave todavía. Además, adapté mi cama para dormir semisentada. ¿Siempre será así? Tengo 60 años. Bueno, primero que nada, la pregunta está súper bien enfocada y efectivamente, como lo dijimos, el reflujo tiene síntomas esofágicos y extraesofágicos. Y uno de ellos tiene que ver con las vías respiratorias. Se describe dolor torácico, por ejemplo, se describe asma, ¿cierto? Se describe laringitis por reflujo, que no lo hemos mencionado, pero son patologías asociadas al reflujo del esofágico, pero que salen del esófago. Y en el contexto de las neumonias se producen microaspiraciones. Y esas microaspiraciones pueden ser, estoy hablando en teórico, claro, pueden ser los que generaron este cuadro de infección pulmonar. Claro. En ese caso, uno de los factores que se ha demostrado que sí tiene efecto contra el reflujo es levantar la cama, ¿ya?
O sea, lo Dos, que hizo acá estaba bien. está bien, pero hay algo más. Tiene que visitar también el especialista. Exacto, hay que evaluarla bien, hay que ver bien cómo funciona su esófago. Puede haber otra patología de motilidad esofágica que facilite el reflujo más importante. O quizás lo que decía usted, porque siempre nos termina faltando información, pero quizás no está llevando a cabo su tratamiento. Porque, Bueno, el tratamiento o no como tiene los tratamiento, abandonan ¿cierto? muchas veces. Hay que tener tratamiento. Y lo otro que se ha demostrado que disminuye la regurgitación y el reflujo en la noche es dormir sobre el costado izquierdo. ¿Ya? A veces no es tan fácil, pero eso ayudaría. Está demostrado que dormir sobre el costado izquierdo, comer 2 o 3 horas antes de acostarse, terminar de comer y levantar la cama son factores que pueden ayudar. Otro factor que es importante y que no es tan fácil es disminuir el sobrepeso o la obesidad. Claro, y obviamente pero dejar de fumar, como habíamos mencionado. dejar de fumar sí o sí, porque Sí. afecta en todo orden de cosas. Eso siempre lo hemos planteado acá en el programa. Y claro, el cambio de hábito, ¿no? El tema de no solo dejar de fumar, sino también hacerse cargo de uno, caminar un poquito para romper el sedentarismo, etcétera. Bueno, doctor, lo invito a usted y también a todos ustedes que están en la casa a revisar 24horas.cl. Nuestro equipo ha preparado un artículo respecto justamente a este tema. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos un completo panorama también para cuidarnos en estas fiestas. Okay. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Sigan en compañía, por supuesto, de Canal 24 Horas. Que tengan una buena tarde. Chao. El especialista responde.